Muy buenas gente, hoy vamos a continuar con el curso de libreo fiscal y en este video vamos a ver lo concerniente a las funciones de fecha. En el video anterior nos habíamos quedado viendo un poco cómo generaba libreo fiscal las fechas con una serie de números enteros, y la parte decimal era la que generaba las horas o los segundos, y de esta era que calculaba o sacaba las horas. En este video vamos a ver algunas fechas, algunas funciones, perdón, que podemos usar con las fechas y que nos pueden ayudar a agilizar el trabajo en libreo fiscal. Si vemos aquí tenemos la función, esta función por ejemplo ahora, si colocamos ahora, lo que nos dice es que esta función determina la hora actual del equipo, con fecha y todo. Entonces si le damos Enter, nos va a decir que en este caso estamos en el 28 de diciembre de 2021 y la hora es las 18:40. Algo parecido pasa con esta función hoy, nada más que esta función solo coloca la fecha sin las horas. Si colocamos la fecha hoy, solo nos dice que es 28/12 del 2021. Esta función día de aquí, con esta función podemos colocar día, nos devuelve el día de una fecha. En este caso, por ejemplo, si yo elijo esta fecha de aquí, el 6 del mes 10 del 2021, me va a decir que es el día 6. En este caso, lo mismo sería esta función del mes. Si damos mes, le coloco yo esta, pues me va a decir que es el mes 12. Y lo mismo esta para el año. Me va a decir en qué año está. Por ejemplo, esta fecha del 97 me dice que es que sería 1997. Esta función día de semana, si vemos por aquí, si vamos a función día sem, esta función lo que nos dice es que nos devuelve el día de la semana para el valor de fecha como un entero. Entonces, por ejemplo, si es domingo, nos dice que el día es el primer día, el 1, el lunes 2, y así sucesivamente hasta esa configuración. Si le damos siguiente, por ejemplo, aquí voy a colocar esta fecha, y aquí en este tipo, si lo dejamos así, nos coloca como el primer día, el día domingo. Si por ejemplo le damos a aceptar aquí, se me olvidó colocar el referente, el 0, día sem, me da error, igual, día sem. Aquí colocamos esta fecha, le colocamos el 0 en este caso. Seguramente se ha quedado con algún formato. Sem. Vamos a colocarle el número 0. O entonces debe ser con el número 1. Entonces con el número 1, el segundo argumento que nos pide es para colocar el día de la semana. Si lo colocamos en número 2, indicaría que el primer día de la semana es el lunes, y con el número 1 indicaríamos que el primer día de la semana es el domingo. Entonces, por ejemplo, si calculamos este mismo día sem, por ejemplo, para la fecha de hoy, nos va a decir que hoy martes está configurado como el día 3, pero se me olvidó colocarle el 1, ¿sí? Entonces, hoy sería el día martes, sería en este caso el 3, el domingo figuraría como 1. Si yo aquí le coloco el número 2, lo que nos tendría en cuenta este formato es que el lunes figuraría como número 1 y el martes como día 2. Para esto serviría este segundo argumento. En este caso, esta función de aquí, días en año, lo que nos dice es cuántos días tiene un año. Entonces, por ejemplo, ahí está el año bisiesto, que por ejemplo no tiene 365 días, sino que tiene 366. Entonces, si colocamos días en año, por ejemplo, de este año, nos dice que tiene 365. Por ejemplo, si en esta fecha aquí, días
en año, si colocamos esta del 2020, nos va a decir que este año del 2020 tiene 366 días. Lo mismo para esta función es año bisiesto. En este caso, él nos devuelve, si vamos aquí al asistente de funciones, si colocamos es año bisiesto, lo que nos dice es que devuelve 1 o verdadero si la fecha indicada es un año bisiesto, de lo contrario devuelve falso. Entonces, por ejemplo, si yo aquí coloco esta del 2020, me va a decir que es verdadero, que es un año bisiesto. En esta aquí, por ejemplo, es año bisiesto. Por ejemplo, esta del 2019 me tiene que dar falso, o 0 en este caso. La función días, esta no recuerdo, función días. Dice, calcula el número de días entre dos fechas. Entonces, si tenemos, digamos, una fecha, nos dice fecha 2 y fecha 1. Acá hace referencia a esto con fecha 2 y fecha 1. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber esta, por ejemplo, del 2005, esta fecha inicial. Y la fecha 1, digamos, esta del 2013. Entonces me dice que son 3.141 días. Pero me lo coloca en negativo. Entonces, creo que tengo que colocar primero la fecha más grande y después la fecha más pequeña en este caso. Entonces en la fecha 2 iría la fecha actual o la fecha más grande, y en la fecha 1 iría la fecha más pequeña, y aquí me calcularía la diferencia de la cantidad de días que hay entre esas dos fechas. Esta función de semanas, esta sí no la tengo bien clara, no sé si funcione aquí. Dice semanas, dice calcula el número de semanas en un periodo determinado. Entonces si le damos siguiente, por ejemplo, si le coloco aquí la fecha inicial, en este creo que sí es la fecha más, sería como la fecha más pequeña. La fecha final, que sería la fecha más grande, en este caso como coloqué C5 2014, entonces aquí coloquemos en la fecha final esta de 2020. Y el cálculo me dice que el tipo de cálculo 0 para calcular el intervalo de tiempo y 1 para calcular semanas de calendario. Entonces, en este caso le voy a dar 0. Me dice que en esta diferencia hay 285 semanas entre estas dos fechas. Entre el 31/12 del 2014 y el 21/06 del 2020. Habría una diferencia de 285 semanas. Por acá tengo otra función que sería si fecha, por ejemplo, para calcular los días. Como nosotros bien sabemos o explicaba en el video anterior, las fechas se generan mediante una serie de números, un número entero. Por ejemplo, si teníamos el 4023 así, si esto lo convertíamos a fecha, nos daba el valor de la fecha. Si lo convertíamos a la inversa, nos daba esa serie de números. Entonces, otra forma de calcular los días sería hacer esta resta entre esta fecha y esta fecha de aquí. En este caso nos da negativo porque estamos colocando la fecha más grande acá. Pero sería el mismo número si hacemos esta resta. Menos esta resta aquí, 10.815. ¿Qué sería en este caso si la hacemos directa así? Nos daría un número negativo. Esta función si fecha, lo que nos dice es, vamos a verla por aquí, en el asistente. Si fecha dice, devuelve el número de todos los días, meses o años entre fecha de inicio y fecha de finalización. Entonces aquí nos va a pedir 3 argumentos: fecha de inicio, fecha de finalización, fecha de inicio haciendo referencia a la fecha de menor tamaño y la fecha de finalización como la fecha de mayor tamaño. Y aquí en el intervalo podemos calcular días, meses o años. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí, si fecha,
Le doy siguiente, entonces la fecha de inicio sería la fecha menor en este caso de aquí. Y la fecha de finalización sería la fecha más grande. Y el intervalo, y aquí nos dice en esta parte de aquí, intervalo para calcular. Nos dice días, mes, D de día, M de mes y A de año. Entonces, si yo aquí, entre comillas, le coloco día, por ejemplo, me va a decir que hay una diferencia de 10.815 días. ¿Qué sería lo mismo si yo hiciera la resta? En este caso, hiciera yo esta resta, 10.815. Pero la diferencia que esta es si fecha, podemos calcular meses. Si fecha, entonces voy a calcular esta aquí, en la fecha inicial, punto y coma, la fecha final, o la fecha más grande, punto y coma, y aquí el argumento que nos piden. Para la anterior calculamos los días, en este caso si colocamos meses, nos va a calcular cuánta es la diferencia en meses que hay entre esas dos fechas. Me dice, por ejemplo, que entre esta fecha y esta fecha hay 12 meses de diferencia. Y el último argumento que colocaba el de años ahí, entonces, si coloco si fecha, lo voy a colocar que cuántos años hay entre esta fecha de aquí, punto y coma, ingreso este otro argumento, y aquí para calcular años le coloco la y me va a decir que hay una diferencia de 10 años entre estas dos fechas. Bueno, y hasta aquí sería lo relacionado con algunas de las funciones que se usan para trabajar con fechas.